Yo les voy a hablar sobre el administrador de base de datos. Este es el personal encargado del manejo, del desempeño, del mantenimiento y de la confiabilidad de las mismas bases de datos. Estos se encargan de gestionar y mantener las bases de datos informatizadas. Esto quiere decir que las hace más seguras y más confiables. Al mismo tiempo las mantienen actualizadas. Uno de los principales objetivos de estos es hacer más rápidas y más fáciles de utilizar las bases de datos. Al mismo tiempo crean sistemas de respaldo para los datos en caso de que haya error en una de las bases de datos. También puedo decir que un administrador de base de datos, o por sus siglas DBA, es el técnico responsable de dirigir o realizar las actividades de base de datos relacionadas con el mantenimiento del entorno de las bases de datos. Un DBA se asegura de que su organización y sus aplicaciones relacionadas funcionen de manera funcional y eficiente. DBA también es responsable de entender y administrar el entorno de las bases de datos al desarrollar e implementar un plan estratégico para implementarlo en las bases de datos dentro de una organización. Estos son fundamentales para la eficacia continua de las aplicaciones modernas que dependen de las bases de datos para el almacenamiento y el acceso a los datos. Es importante recalcar que sin la supervisión de un DBA es inevitable que se produzcan interrupciones en las aplicaciones y el sistema, al igual que puede que haya tiempo de inactividad y ralentizaciones u otros problemas que dan lugar a interrupciones comerciales, y estos pueden afectar negativamente a los ingresos de la empresa y a la experiencia libre del cliente, o de la misma manera a la reputación de la misma empresa. Existen tipos de administradores de base de datos. El tipo más común de administrador de base de datos es el de propósito general, que realiza todo tipo de trabajos relacionados a la administración de datos. En las herramientas de uso de administración puedo hablar primero de PG Admin 4. Esta es una plataforma de administración y desarrollo más poderosa para PostgreSQL. Esta nos ayuda mucho si estamos empezando en eso de los sistemas de base de datos, ya que nos ayuda en las líneas de código, y así vamos dando nuestros primeros pasos en eso de las bases de datos. Luego tenemos Adminer. Es un tipo de PHP min admin. Es un administrador de base de datos, es fácil de usar, es escrito y configurable con PHP. Su versión actual admite diferentes bases de datos, incluidas relacional y no relacional. Por último, está una de las mejores opciones que yo conozco, es la de PHPMyAdmin. Esta plataforma es una herramienta de administración gratuita construida junto con MariaDB. Es construida con PHP y puede realizar un conjunto de operaciones en MySQL y en la base de datos MariaDB. Una de sus características y también ventajas es que es gratis y tiene el código abierto. Admite bases de datos de MySQL y MariaDB. Tiene una interfaz web intuitiva. Puede importar datos y exportar datos en formatos CSV y SQL. También está traducido a 72 idiomas. Puede realizar tareas administrativas y administra varios servidores. Ahora tenemos el intérprete del LDD, que significa lenguaje de definición de datos, o en inglés The Definition Language, DDL. Este es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos. Permite a los usuarios de la misma gestión llevar a cabo tareas, diferentes tareas, a la definición de estructuras que almacenarán los datos, así como los procedimientos o funciones que permitan consultarlos. Este lenguaje incluye la creación inicial de los diferentes objetos que formarán la base de datos, como el mantenimiento de esta estructura. Para este lenguaje LDD tengo como ejemplo la línea o la sentencia create. Esta se utiliza para crear nuevos objetos, como por ejemplo create database, create table, entre otras. También está la palabra drop,
Drop es para eliminar algún objeto de la base de datos, por ejemplo, drop table, drop index. Se asimila al delete o al truncate, pero son distintos. También tenemos el alter, que es para algo que ya está creado, lo puedas modificar, como por ejemplo alter table o por ejemplo alter index. Las principales funcionalidades de SQL con el lenguaje de definición de datos es la creación, la modificación y el borrado de las tablas que componen la base de datos, así como por ejemplo los índices, vistas, sinónimos, permisos, entre otros. Esto es para que puedan definirse sobre las mismas. También tenemos lo que es el lenguaje de manipulación de datos, o por sus siglas LMD. Este se utiliza ya que una vez están creados los esquemas de las bases de datos, los usuarios necesitan un lenguaje que permita manipular los datos. Por ejemplo, para realizar consultas, inserciones, eliminaciones y modificaciones. Entonces a este se le denomina LMD. En inglés es Data Manipulation Language o DML. Es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos que permite a los usuarios llevar a cabo tareas de consulta o manipulación de datos organizados por el modelo de datos adecuados. Unos ejemplos que tenemos del LMD es insert. Este es para insertar, por ejemplo, tablas. Ponemos insert table y el nombre de la tabla. Tenemos update, que actualiza cierto tipo de valores o valores en cierto tipo de columnas de la tabla. Y tenemos delete. Delete se utiliza para borrar tablas o información de las tablas. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Los usuarios sofisticados analistas van a ser los usuarios que no van a requerir el uso de ningún programa ya existente, ya que su conocimiento le va a permitir hacer programas por su propia cuenta. Bueno, lo siguiente serían las herramientas de consulta. Esto va a proporcionar una interfaz web para poder administrar todos los datos que se van a llevar a cabo. Lo siguiente que explicaría serían las consultas LMD. Las consultas LMD es el lenguaje de manipulación de datos y esto se va a llevar a cabo porque va a ser organizado por un modelo de datos adecuado. Bueno, lo siguiente sería el compilador de LMD. Este va a ser una optimización de consulta, o sea que va a requerir usar la opción de menor coste de entre todas las opciones posibles. Bueno, después sigue el motor de evaluación de consultas. Va a ejecutar las instrucciones de bajo nivel. Bueno, y por último vendría siendo el diccionario de datos, que vendría siendo un repositor de toda la información que se va a llevar a cabo. Programador de aplicación. Este tipo de programador se dedica a escribir un programa de aplicación. ¿Pero qué es un programa de aplicación? Un programa de aplicación es aquel que se va a dedicar a satisfacer ciertas necesidades que tiene un usuario, como por ejemplo los procesadores de texto, que serían Word, Write y por ejemplo Corel Word Perfect. Y también tenemos los sistemas de base de datos, como por ejemplo MySQL o Microsoft Access, entre otros. Para ello, este tipo de programador se necesita de dos cosas: un compilador y un enlazador. Un compilador es aquel que nos va a ayudar a determinar si hay un mal en nuestro programa para que así ya después no tengamos problema al momento de ejecutarlo. Y un enlazador, como su nombre nos dice, es enlazar un método a un objeto. Para ello también necesitamos consultas de LMD. ¿Qué es un LMD? Es un lenguaje de manipulador de datos. Regresándolos al al compilador y al enlazador, se va a separar en dos cosas. Una de ellas es el compilador de LMD y el organizador. El compilador de LMD lo que va a hacer es hacer que de una información que sea un poquito más compleja, sea un poquito más entendible para así nuestra interfaz sea un poquito más accesible al momento de hacer el programa.
Y pues el organizador, como su nombre dice, solamente va a organizar esa serie de pasos que ocupamos en el compilador. El otro punto sería el código objeto de los programas de aplicación. ¿Esto que es? Simplemente es un código en el cual va a haber una serie de pasos, una serie de objetos, para que así lo pueda manipular muy bien el usuario. Una vez teniendo este tipo y teniendo los compiladores de LMD y el organizador, podremos tener el motor de evaluación de consultas. Se dividen en 4 gestores. El primero es el gestor de memoria intermedia, el segundo es el gestor de archivos, el tercero es gestor de autorización e integridad y el cuarto es gestor de transacciones. Los primeros 2 gestores, que es el gestor de memoria intermedia y el gestor de archivos, es el que nos va a ayudar a almacenar datos e índices. Y el otro gestor, que es el de autorización e integridad, nos va a ayudar a almacenar una dirección de datos y datos estadísticos. Muy bien, una vez ya finalizada la base de datos, ya que no tenga ningún error, que corra bien, que sea de mayor facilidad para el usuario finalista, el programador se lo da, valga la redundancia, al usuario normal, al usuario no especificado, al usuario finalista. Cualquier nombre está bien. El usuario final, esta persona usa la web y se apoya de nuestra interfaz que nosotros creamos, y esta a su vez apoya del código fuente, ya que tomará consultas del lenguaje de manipulación de datos, o más bien dicho el LMD. Este también puede usar unos motores de consulta ya antes mencionados, que son el gestor de transacción, gestor de autorización y gestor de memoria y el gestor de archivos. Nosotros entramos como programadores a llevar una mayor facilidad, mayor accesibilidad hacia el usuario final. ¿Cómo sería este ejemplo? El ejemplo sería como Banco Azteca. El Banco Azteca tiene sus cajeros. Nosotros entramos ahí al hacer una base de datos con una mayor facilidad de datos que ellos guardan, los préstamos. Por ejemplo, llega un usuario A y el usuario final. El usuario A pide su información de sus préstamos dando su clave primaria, por ejemplo su ID. Esta se la da al usuario final. El usuario final va a usar nuestra base de datos para que la encuentre en su plataforma y le dé la información al usuario A. Ahí es donde tenemos que plantear todos los datos que nos dieron y que sea de mayor facilidad para encontrarlos. No puede haber un mismo ID para varios clientes. Eso ya es error de nosotros. Entonces es de mayor importancia de que el código sea bien especificado a todos los datos que vamos a manejar. Unas de esas cosas, se podría decir, es que el código fuente sea solo para la empresa. O sea, no va a haber el Banco Azteca va a manejar la misma interfaz que un comerciante que vende productos, que vende comida. No se va a poder porque maneja claves primarias pero numéricos. En la de comida pues maneja diferentes platillos, diferentes precios, pero estos sí se puede dar a varias personas. No hay un solo cliente que va a pedir una torta. A eso se da a entender. Entonces, el usuario final es el que manipula la interfaz. No tiene ningún conocimiento, ninguno de nuestra interfaz. Este usuario final no puede mover ni manipular nuestra interfaz. Solo nosotros. El usuario final no tiene ningún conocimiento de programación.